cómo les parecieron las canciones? Todo ok, todo súper, todo hermoso. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña, voy a pasarles el código aquí por live chat. Vamos a hacer una pequeña encuesta de cómo nos sentimos hoy. Clase en español, rock en español, todo en español. Faltaron bandas más modernas de rock en español. De pronto más adelante, como un Gritando en Silencio, ahora que ya no está Extremoduro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a primero hacer esta pequeña como, ya vemos la encuesta, tenemos como una especie de semáforo, vamos a ver cómo nos sentimos el día de hoy para esta parte de acá. Entonces vamos a dejar un momentico que respondamos al menos una cantidad bien, menos unas, digamos, unas 100 personitas y avanzamos porque es importante ver cómo nos estamos sintiendo antes de entrar con estos temas. Todo está como, estamos como compitiendo a ver cuál va a ganar de las tres opciones. Somos seres del vacío definitivamente, dice Francisco, es una posibilidad, es una posibilidad. Las tres opciones pueden ser verdaderas. O sea, podemos estar bien, mal y normal a la vez. Somos como cuánticos. Ujú. Listo, listo. Excelente. La idea de la sesión de hoy es que es posible que esta parte de acá roja, y por eso quería empezar con esto, eh, sea, llamémoslo así, porque los temas de esta semana han estado pesados, por toda la situación del mundo, por todo lo que ha estado como tal pasando. De hecho, eh, varias, llamémoslas así, personas han escrito por interno diciendo cosas como que han estado teniendo dificultades con eso. Por eso decidí que queríamos empezar con esta parte para ver cómo estamos como tal respecto al, llamémoslo así, a la temática. La idea del día de hoy es de pronto alegrar un poco la vida, volver que esto sea completamente, llamémoslo así, verde y que al menos esta parte de redes esté conectado ya con nuestro como tal conocimiento de las cosas que tenemos para hacer. Entonces, durante esta sesión yo voy a estar pasando de este caso que es el de Extra Deep Learning Fundamentals y de un cuadernito donde tengo algunos dibujitos para ir acomodando los elementos. Entonces, ahorita vamos a ir relajado. Esta parte vamos a, de hecho, voy a tratar de que el código está ahí más como por hacer algo que se pueda hacer a mano y no por, llamémoslo, que nos sentemos a mirarlo, vamos a ver qué quiere decir, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Entonces, esta sesión es como una especie de continuación de la que tenemos anteriormente, los fundamentos del Deep Learning. Y el Deep Learning va un poco más sentado a aprender patrones. Eso es lo que necesitamos saber. Los algoritmos que están metidos en eso de Deep Learning, que como les decía, eso es jerga, aprendizaje profundo, es jerga, que eso suena bonito para que se venda mejor. Los algoritmos que están acá, para lo que funcionan es la detección de patrones. Entonces, todo lo que van a hacer estos elementos y todo para lo que sirven las neuronas, el notebook es el notebook de Extra Deep Learning, el que está en la plataforma, Andrés. Todo lo que vamos a hacer es aprender a detectar estos patrones como tal. De manera general, incluso vamos a empezar a detectar patrones porque esto X1, W1, X2, W2, X3, W3 termina dando como una sumatoria, una suma de algo. O sea, como puede decir que eso termina como la sumatoria de X por W, que esto es bastante parecido a algo que hemos visto como últimamente.
creo que se llamaba algo así como, ¿cómo era? Relación casual. Si quieren me pueden ayudar como en el live chat que era lo que ese como X, W más B era lo que quería decir. Muchas gracias, David. Regresión lineal. Sí, sí, sí. Una vez con todas estas como palabras que tienen, se va como confundiendo en los términos. Entonces, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esta temática a mí me da también un poco de pena ver, de pena no, más de miedo darla, porque muchas personas entran a un curso como este para aprender redes neuronales. Y nosotros cuando aprendemos esto, estamos haciendo un power up en nuestras habilidades porque nos estamos pasando a, a la gente cool que empieza a hablar en jerga y empieza a meter palabras en inglés en lo que está diciendo y todo eso. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esto viene hecho de una historia de un rey llamado, de una historia sobre un rey que tenía una espada colgada encima que se llama la espada de Damocles y la espada como tal, pues la tenía colgada de un hilo y la idea es como que usted puede tener todo siendo un rey, todo estando arriba, pero siempre tiene esa espada, siempre tiene ese peso de la responsabilidad y la historia más o menos que la persona eh, termina como apresionada de que todos esos placeres tienen un costo. Sí lo dicen en Spider-Man, pero es una frase que ha venido presentándose como tal a lo largo de la historia. Spider-Man, por eso está la camiseta de Spider-Man, para precisamente decir esta frase, todo está fríamente calculado, viene eso. Entonces, yo predije que ustedes iban a responder negativamente. Entonces, el objetivo de la sesión es pasar del antes, de cómo estábamos al empezar la clase, al después. Vamos a estar bien, vamos a estar seguros. No necesitamos entender todas esas líneas, todos esos como elementos matemáticos. Hay una parte donde sí vamos a meter un poquito de numeritos, pero es más porque en el caso pasó algo que me pareció, que me parece un poco de que uno tiene que entender por qué aparece un número, porque podría pensar mal, pero la idea va a ser más entender como tal los conceptos de los elementos. Entonces, desde un principio, vean, todo están absolutamente predichos. En el live chat están hablando mucho de que las redes neuronales tenemos que es una caja negra como tal, ¿sí? Que entra una cosa, sale a una caja algo y salen unas salidas como tal a los elementos. Nosotros tenemos aquí un montón de gráficos donde vamos a parar un momento y a ver que ahí empiezan a hablar de que neuronas y todo eso. Las neuronas, desde ya vamos a recordar todo lo que vimos con Jaime, donde hay unas X y unas Y, ¿sí? Donde hay unas variables, estos tienen unos pesos y estos son otras variables. Las neuronas no son más que esas variables como tal. La diferencia que tiene una regresión lineal o una combinación lineal de una red neuronal es que una red neuronal son un montón de circulitos, donde cada circulito que no sean las entradas, y ya vamos a ver un gráfico de eso, es el resultado de una combinación lineal de las anteriores. Y cada neurona va a tener dos estados como una bombilla, el activado y el no activado. Ese activado o no activado es lo que hace que las redes neuronales sean diferentes a las regresiones lineales. Es este pedacito de acá que dice función de activación. Entonces, por ejemplo, hay bombillas, y vamos a hablar esto, un ejemplo con esto, que tienen diferentes tecnologías. Entonces, por ejemplo, las bombillas LED, la corriente les tiene que entrar de un lado para que se prendan. Si uno las conecta al revés, no se prende. Hay algunas tecnologías de bombillas que tienen que uno ponerle un filamento, dejar que se caliente, y ahí sí empieza a trabajar. Entonces, esta función de activación es lo que hace que las redes neuronales parezcan magia vudú, porque está haciendo unos elementos. Y la estructura que tienen las redes neuronales es un montón de regresiones lineales, que combinaciones lineales sería la palabra más apropiada, pero digámosle regresiones lineales porque es la jerga conocida con todo lo que nos ayudó Jaime, y que lleva una función de activación.
Este bias de acá es una neurona que casi nunca se pinta. De hecho, ahorita en unas gráficas que yo tengo más abajo, la tengo pintada las malas respecto a la que está en el caso, porque como ustedes ven, sin una función de activación, esto es una regresión lineal como tal. Todo lo que entra a una neurona es una combinación lineal de lo anterior como tal. ¿Sí? Entonces, para yo no hacer una regresión lineal fancy y para tener un calentador en la casa entrenando las redes neuronales que le vamos a meter esas, llamemos las funciones de activación, esos bombillos. Pero de nuevo, ¿para qué sirve estos elementos y las funciones de activación? Para empezar a detectar patrones como tal. Nosotros esas neuronas las podemos clasificar en tres elementos como tal. Las entradas, las salidas y las capas intermedias. Estas entradas son, como les había dicho en un principio, nosotros tenemos X y Y. Entonces, estas entradas de acá, el input layer, que palabras fancy, es lo que entra del modelo. Entonces, en un modelo normal serían las columnas de las X, de los features, de como lo que tengamos como tal que va a entrar. Esas entradas van a combinarse linealmente con unos pesos para llegar a alguna otra capa. Las capas ocultas son opcionales, uno puede tener de 0 a infinitas y son capas que están en la mitad para detectar patrones. Entonces, la mayoría de la detección de los patrones se hace con las capas ocultas. Y la parte que es caja negra es que se está descubriendo mucho qué combinaciones de capas, de qué funciones de activación funcionan mejor. Es cierta manera un poco de prueba y error, pero esas capas ocultas son las que se van a encargar principalmente de la detección de esos patrones. Entonces, si por ejemplo estuviéramos hablando de una red neuronal que detecta, por así decirlo, ciertas palabras en el live chat, como que estén hablando en inglés y en español, una de estas neuronas de la capa oculta se va a encargar de detectar la palabra no, por ejemplo, que la veo bastante aquí en la parte de acá. Entonces, esto detecta el no, y le voy a cambiar de color porque si esto está azul, entonces no se está viendo tanto. Esto detecta el no, esto detecta el lineal, esto detecta el caja, por decirlo de cierta manera. Entonces, como antes de usted meter toda la red neuronal no sabe cómo son esos patrones, no hay como una norma de cuántas neuronas tiene la capa de la mitad. La capa de entrada depende de las X, exclusivamente. Como yo las X las meto como tal ahí y elemento así. Ahora, como esta neurona aquí, que es una neurona de la capa oculta, es una combinación lineal de las anteriores, ese momento en que es combinación lineal está apagada. Cuando esta neurona se enciende, es que pasa por algo que es la función de activación, que sí se podría decir que se asignan aleatoriamente a las neuronas. Las neuronas se encargan de ir aprendiéndolo y como nosotros no sabemos de esos patrones cómo están, se van a, uno los puede ir como haciendo la explicabilidad. Lo que pasa es que cuando uno tiene modelos gigantescos con muchos patrones, etcétera, va a pasar eso. Siempre es una combinación lineal de parámetros, pero la salida, lo que se activa, se puede estar siendo una, por así decirlo, regresión logística. De hecho, ¿qué es una regresión logística? Una regresión logística podría decirse que es meter esto de acá en una función de activación sigmoide, que eso ahorita vamos a ver más adelante porque lo vamos a ver ahí, que está entre las funciones de activación del caso, pero va a ser esto. Y la capa de salida que tenemos acá, voy a borrar esto un momento, es lo que yo quiero predecir. Entonces, esa capa de salida va a estar dictada es específicamente y únicamente por lo que yo quiero sacar del caso. Entonces, normalmente si yo quiero predecir un número como si lo voy a usar para una regresión, la capa de salida es un número, una sola neurona. Y esta neurona va a ser una neurona que sea un número y lo voy a acomodar para que esa neurona sea un número. Si yo quiero clasificar, puede que yo tenga clasificación binaria o clasificación de muchas clases. Si yo quiero hacer una clasificación binaria, seguramente va a tener una neurona donde la capa de activación es una sigmoide. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser como una especie de regresión logística fancy.
todo se va conectando. Todo esto de redes neuronales no es nuevo, es súper viejo. Lo que pasa es que le van poniendo nombres más de jerga, de sorprender, de hacer elementos. La tangente hiperbólica, la tan H, es una función sigmoide, pero la función sigmoide a la que se le suele decir sigmoide es la que va de 0 a 1, porque la sigmoide es más hacia la forma de la S. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante y no es tan importante para este entendimiento. Para los modelos de clasificación que no son binarios, sino que tengo varias clases, yo voy a predecir como en un modelo multinomial donde tengo varias salidas, vamos a predecir es la probabilidad de que sea alguna de las clases como tal. Entonces, eso tiene un nombre fancy que es softmax, pero es lo mismo, como yo voy a predecir como si fueran los modelos normalitos y así acomodo mi capa de salida. Lo que es importante entender es que en estas redes, yo cuando salgo de aquí es una combinación lineal lo que entra acá. Luego eso se activa, entonces va metido en una función de una combinación y luego eso entra algo más y así sucesivamente. Entonces todo va a estar una cosa metida en otra cosa como unas muñecas, llamémoslas matroscas, creo que es que se llaman. Entonces, como siempre les digo desde el principio, estos son patrones. Entonces, estos nombres fancy de red neuronal convolucional, recurrente, que hay una entrada y una salida, no es más que una, llamemos la generalización de que mucha gente se puso a experimentar y se dio cuenta de que estos patrones se detectan mejor con estos. Por ejemplo, así como un pequeño adelanto spoiler de lo de más adelante, con las convolucionales. Supongamos que yo tengo una X así. La red neuronal convolucional lo que va a aprender es que este pedacito de acá, por decir cualquier cosa, esta convolución, así se le dice como le cojo un pedacito, ese simbolito que es así, cuando yo lo entreno, va a empezar a aprender que cuando esto está presente, si yo voy a predecir, por ejemplo, entre una X y un círculo para ver cuál de las dos es, que cuando esto está presente es la X. Entonces, no importa si eso está presente por acá arriba, por acá abajo, por acá, lo que va a detectar es este patrón. Entonces, como eso se descubrió que funcionaba mejor tomar esos pedacitos y buscar es el pedacito y no el lugar exacto, porque si no, si yo lo entrenara así nomás, solo tendría la X que está en la mitad. Por eso las convolucionales funcionan mejor porque voy a empezar a detectar son pedacitos a ver dónde aparece. Entonces, seguramente va a aprender este pedacito de acá esta línea, este pedacito de acá esta otra, esta de acá esta otra, esta de acá esta otra. Y cuando encuentre esos pedacitos más o menos en esa forma en algún lado de la imagen, va a decir, ah, es una X. Lo mismo con los círculos. Cuando vea esas como curvas, va a empezar a decir, ah, eso es un círculo. Entonces yo no sé cuántas son la mejor cantidad de neuronas o de patrones que son mejores para detectar esto. No lo sé. Puede que sea esta X y estas de acá, pero como de pronto esto de acá y esto de acá son como iguales y esto de acá son como iguales, no necesito dos, sino necesito que lo entienda que está dos veces. Entonces, uno no sabe eso y por eso es que uno experimenta mucho con las redes neuronales y se ven como una especie de caja negra donde usted empieza a cambiar cosas. Pero lo que uno tiene que entender es cómo está detectando el patrón. Eso es lo que uno debe entender al leer de redes neuronales. Esos nombres raros de que RNN, la LSTM, NN, un montón de nombres que van a tener son una estructura de capas en la mitad, una estructura de salida de una función de activación en la salida, y con esos nombres es para decir que sirve más para esto. Entonces, sí, uno puede detectar con audio, cuando uno tiene audio y quiere salir una transcripción, esto de acá, porque entonces uno empieza a asociar un patrón en la onda de sonido con un patrón en el texto. Pero lo que siempre se está detectando, lo que siempre se está mirando como tal, son esos patrones. Todos los nombres son formas de que es más fácil detectar ciertas cosas en este tipo de estructuras, pero si ustedes tienen un problema y necesitan detectar algo, si ustedes googlean cómo hago una red neuronal para una serie de tiempo,
les van a salir redes neuronales que aprenden patrones temporales. ¿Cómo hago una red neuronal para detección de imágenes? Les van a salir los nombres fancy de las redes neuronales que sirven para eso. Pero siempre las redes neuronales son mecanismos de detección de patrones y así es como vamos. Entonces, esta parte del código lo que va a hacer es algo que vamos a hacer a mano. Vamos a hacer a mano con amor. Y antes de eso, vamos a poner otro ejemplo que habla de, podemos pensar para de pronto aterrizarlo un poco más, que la caja negra, lo que son las capas ocultas, los Transformers, Alejandro, son un tipo de modelos que también tienen un nombre fancy, pero que en el fondo tienen, son como primos acá de esto. Nosotros tenemos una caja negra en nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a la casa, ustedes no saben por dónde van los cables. De hecho, es muy posible que si van a hacer un arreglo o van a colgar un cuadro, le peguen a un cable y se tiren toda la red eléctrica de la casa. Entonces, la red eléctrica de la casa, a menos de que ustedes la hayan diseñado, es una caja negra. Cuando yo muevo este switch de acá, algún bombillo por acá se termina prendiendo. Esta capa oculta puede ser análoga al, siempre se me olvida cómo se llama esto en español, a la caja, lo que tiene acá son fusibles, a la caja, siempre me olvida cómo se le dice en español esto, pero es lo que tiene aquí fusibles, lo que uno, bajar el taco, la caja de los tacos, el breaker, exacto. Así es, el tablero de distribución. Muy bien, todo así es. Entonces podemos pensar que si usted llegara a una casa que no conoce, no sé si les ha pasado, pasa en esta casa donde yo vivo, hay un switch que queda al lado de mi cama, hay otro switch que queda en la entrada del cuarto y los dos switches controlan la misma bombilla. Entonces, cuando uno está apagado, el otro puede estar apagado o prendido, pero los dos tienen que estar prendidos para que prenda la bombilla. Entonces, a veces como que uno es el maestro y uno se enreda ahí. Entonces, es como, ahí es donde empieza el componente de caja negra, porque eso está mal cableado, así es un componente de caja negra, es un componente que no sabemos eso cómo está, que es una, ahí están escribiendo varios compañeros los nombres fancy de en su negocio, en su mundo, de cómo relacionan lo que acabo de decir con eso, como un XOR, una puerta AND, que está mal cableado, que es un switch conmutable, hablan de que está en el baño, eso, todos tenemos algo así. Entonces, cuando yo oprimo este switch, que esto es un 0, un 1, lo prendo, lo apago, de hecho, lo escribo al revés, épico yo, lo voy a confundir así, vamos a borrar, porque si no lo voy a confundir, vamos a hacerlo en rojo, que se entiende más. Esto se va por el cable y yo no sé por dónde va. Esto es magia vudú y se termina prendiendo una bombilla. Entonces yo voy a aprender al final del día que cuando yo muevo este switch a 1 se prende esta bombilla. Entonces podría decirse que una red neuronal acomoda el cable, el cableado, de tal manera que cuando yo mueva este switch se prenda esta si es lo que quiero y cuando yo mueva este switch se prenda esta. Si le digo que cuando esto es 1, esto es 1 y que cuando esto es 1, esto es 1 y le doy un montonero de ejemplos así, la red neuronal va a entender ese patrón y va a acomodar los cables para que esa magia vudú, esa como enseñanza, aprenda. Entonces, de nuevo, las redes neuronales las hemos desenmascarado y son regresiones lineales con un asterisco porque son más combinaciones lineales que regresiones en este momento, con una máscara llamada funciones de activación. Eso es todo lo que son las redes neuronales. Entonces, aunque parezca que dan miedo, por favor, quiéranlas. Son amigables. Mire cómo sonríe bonito. Le brillan los ojos de verlo a ustedes, pero no lo quieren porque su componente físico tiende a estar catalogado como aterrador. Entonces, que mire cómo sonríe, está llorando de felicidad de verlos a todos, son inofensivas como tal. Entonces, como les decía, sí, son dibujos míos los matachos ahí, los que tienen ahí por ahí como la firma así, está preguntando Catherine, son como tal míos. Ahora, esto es lo que está en el cuaderno. Y lo que hace este código de acá, no lo vamos a hacer con código porque no tiene, o sea, esto sí sirve entenderlo como está en código, pero
vamos a hacerlo más a mano. Entonces, si yo digo que este es el ejemplo que está ahí, que yo aquí tengo que este input es 3 y que este input es 5, va a ir que este 3 por este 2 por esta conexión, le va a pasar como la, por así decirlo, la energía a este de acá, que a este 3 por 2. Vamos a ponerle otro color para que no se confundan con las líneas originales. Y este 5 por este 4, da este 5 por 4 y da 26. Hago lo mismo para la otra. 3 por 4 más 5 por menos 5 da menos 13. Como esto no tiene función de activación, no pasa nada. Ya vamos a hablar de esa parte de la cantidad de los datos. Sí tiene un efecto, pero no es tan... O sea, se ve más en como cuando entendamos bien cómo está haciendo la magia vudú esto por detrás. 26 por 2 más menos 13 por 7 da menos 39. Esto es un proceso de ir y multiplicar por lo que está en las líneas. Lo tenemos por colores. Aquí no pasa nada. Si yo a esto lo metiera en una función de activación y le dijera que esto es una luz LED, que esto en realidad no es así, sino solo va a pasar la corriente positiva por decir cualquier cosa. Entonces, este mismo cálculo del 26 queda igual. Pero aquí este menos 13 se vuelve 0. Los sesgos, Alejandro, a veces se ponen, a veces no, depende de uno cómo la estructure. Los sesgos tienen una razón particular de ser en las redes neuronales que no son estrictamente necesarios, pero se verían si uno los quisiera poner como una neurona acá de peso 1 y con el peso B1 y una neurona acá con peso 1 y peso B2. Entonces siempre lo que va a subir es ese 1, pero eso es más como para asignar algo, algo del patrón a este valor, más que nada. ¿De dónde salen como tal los números? Salen de que aquí en el ejercicio dijeron que vamos a hacer un ejemplo con el 3 y el 5 y es más bonito rayar sobre el dibujito que encontrar este menos 39 con el código. Así que es lo que está haciendo. O sea, este código hace esto, de cómo nos fuimos para acá. Entonces lo que vamos a decir es, como les decía, esto es exactamente lo mismo que tenemos arriba. Este 26 se queda igual cuando lo paso por esta función de activación de ser un bombillo LED como tal. Pero el menos 13 se vuelve un 0. Entonces, la salida ahora es 26 por 2 más el 0, o sea, es 52. Solo poner esa función de activación en la mitad, vean lo diferente que me da la salida. Da bastante diferente. Todo esto que estamos haciendo tiene un nombre fancy que es la forward propagation, que es meter la X a ver qué sale, a ver qué luz se prende. Es mover el switch a ver cuál luz de la casa se está prendiendo. ¿De dónde salen el 2, el 4 y el menos 5? De que son los pesos. O sea, estos son como el peso de la conexión. Si yo fuera a escribir esto, este 2 sería como una W1, esta sería un X1, esto sería un X2 y este 4 sería una W2, como verlo como una red neuronal, entonces, como una regresión lineal, perdón. Entonces, X por W más X por W. Simple, los valores son como arbitrarios. Y lo que cambiamos entre ambas es que en esta capa oculta aparece una función de activación que vamos a llamar la función de activación del bombillo LED, que es que por aquí solo va a prenderse el bombillo cuando cuando sea la corriente positiva. Entonces, por eso, este menos 13 que teníamos originalmente pasó a ser un 0. Los pesos se pueden asignar aleatoriamente o se pueden poner valores. En este caso vamos a poner unos valores cualesquiera. Los pesos a veces uno sabe del contexto del problema y sabe que de pronto este patrón es más importante, entonces le pongo un peso más adelante. O sea, como lo fuerzo a aprender, lo cojo del cuello y lo tiro contra el agua y le digo, tome esa agua porque eso es lo que deseo. Entonces, usualmente uno los puede poner aleatoriamente esos pesos. Importa más esos pesos al nivel de hacia dónde converge y ya vamos a ver por qué. Porque esos pesos es como, piénsenlo así, si ustedes tienen un peso ideal, si ustedes
están en un peso cercano al ideal, llegan rápido, rápido. Pero si su peso ideal son 500 kilos, seguramente se van a morir antes de llegar a ese peso ideal porque el cuerpo no aguanta. Entonces, esta función de activación de bombillo LED que llamé, se llama la RELU, que es la más usada. Es la más usada en todo esto, como nos contaba Ana más adelante, más atrás en el caso. Entonces, esto de funciones de activación se ve como Natasha está listo para la pelea, está atacando. Es la más usada, que creo que es lo que está preguntando Jaime, porque cuando se empieza a experimentar, tiene un mejor desempeño. Las funciones de activación van en todas, llamémosla así, capa, que sea una capa que no sea la entrada. En todas las de la mitad, todas las ocultas debería haber una, y entre capas puede ser diferente. La de salida no es necesario que tenga y no es necesario que haya capas ocultas. Pero, por ejemplo, la de salida, si yo quiero predecir un número, yo puedo ponerla como la función de activación identidad que es X cuando X, sí, como es X siempre. Entonces, esto se puede ver así. Entonces, ¿qué es como así datos históricos? La sigmoide, que como yo les decía, es lo que ustedes vieron en la regresión logística, donde esa X es todo lo que aquí sea una X, es una combinación lineal. Entonces, esto es un poco como difícil de explicar, pero la sigmoide no se está utilizando tanto en las capas ocultas hoy en día, es porque por cómo es la derivada de esto y por cómo es la función de costo, esto solo cambia como en una sola dirección toda la vez. Entonces, por ejemplo, entre la sigmoide y esta tangente ven que tienen la misma forma, uno podría pensar que son iguales. La diferencia es que esta va de -1 a 1 y esta va de 0 a 1. Esta sí deja que cambie más libremente. Pero eso es una cuestión ahí más como matemática, que uno se da cuenta cuando empieza a tirar números, y si no quiere tirar número, se da cuenta cuando empieza a jugar con esto. Entonces, ¿cuál función de activación es la mejor? Depende del problema. Uno prefiere la ReLU principalmente porque tiende a ayudar al modelo a aprender más rápido cuando uno hace ciertos elementos con ello. O sea, esto se ve así, retador. Nos va a clavar con su poderoso estoque, pero no. O sea, estos son más que todo como a ciertos problemas como tal, mejor. La ReLU converge más rápido y es más eficiente computacionalmente. Por ejemplo, la sigmoide se dejó de usar en las capas ocultas porque tiende a tener ese problema con la convergencia. Entonces tiende a primero ir para arriba todo y luego cuando uno tenía que ir hacia la derecha van todos hacia la derecha y se va como acomodando. Pero sí se utiliza en la salida porque la sigmoide es como la regresión logística. Entonces la última capa puede tener una función de activación sigmoide para hacer un problema de clasificación binaria, de nuevo las palabras fancy, pero recordando que anteriormente en esta semana vimos eso de la regresión logística. Entonces, aquí más adelante, si seguimos bajando, aquí nos habla de que las funciones de activación suelen ir en las capas ocultas, pero también pueden ir en la salida antes de la función del error. Lo que hace este código de acá es, miren este 52 de acá. Este 52 de acá, si nos devolvemos un poquito, es el 52 que calculamos cuando pusimos el bombillo LED ahí. O sea, luego lo que hacen es que ahora pongamos una función de activación ReLU porque es de las más utilizadas. No activa, una de las cosas que uno no quiere activar todas las neuronas, y ya vamos a ver un poquito por qué más hacia el final de la clase, pero eso lo hace más computacionalmente eficiente. Este código de aquí, que se va a ver mucho hasta el final del caso, lo vamos a ver con colorcitos antes de seguir porque es importante entender qué está haciendo el código. Entonces, estas cajitas azules son estas cajitas azules de acá, ¿sí? Son las cajas azules como tal. A la caja azul entra un pedazo de la caja morada por esta línea roja y esta caja morada por esta línea roja. Eso es esta línea de código de acá. Y después, sí, claro, puedo hacer un poquito de zoom. Y después
ese elemento de acá, yo miro si alcanza la energía para prender el bombillo. Sí, yo le voy a pasar el documento al final. Es que como hay memes más adelante y chistes, si lo paso desde ya, se pierde el chiste y lo van a, y se va a ver más adelante ahí. Entonces, esta línea de acá es el hecho de que se prenda este bombillo y qué tan intenso es esa luz como tal. Esta segunda caja de acá es para esta otra caja y lo hace con los otros numeritos. Resulta que como yo voy a hacer magia con matrices, estas dos cajitas verdes por aparte las quiero meter en una caja verde más grande como la que está aquí. Entonces, eso es lo que hace esta línea acá, donde las pone en un solo lado para poder utilizar esa multiplicación de las matrices. Luego, la caja verde del final es la parte de esta caja verde más claro por esta naranja, esta verde claro por esta naranja y da esta de acá. Y por último, se activa. Entonces, se decide si se prende ese bombillo. Como les decía, que la capa de salida tenga función de activación depende del problema, pero la puede tener. O sea, no es exclusiva de las ocultas, o sea, no es solo de las personas aquí tímidas, de lo que está detrás de nuestra pared, del miedo que escondemos en nuestros corazones, no, lo puede tener, nuestra sonrisa también puede tener la función de activación. El resto del código que tenemos aquí, lo que va a hacer es que va a meter este 35, este 1-1, este 00 y este 84, como a poner esos numeritos acá, como 3, 5 y empezar a hacer este cálculo. El cálculo del 3, 5 ya lo hicimos y ya sabemos que da 52, el de los otros lo pueden hacer a mano y, y comprobarlo, pero esa es la lógica como tal de este código, como tal. Entonces, sí, esto se ve como, pero porque son muchas líneas, son muchos puntos sum, hay muchos asteriscos, hay muchos colores en el original, pero lo que está haciendo es algo que podemos hacer a mano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los metemos acá y lo hacemos por código, cuando lo hacemos en una cosita así, da como, ah, sí, qué risa. Pero imagínense que sean 100 millones de valores. Entonces, como ya no da como tanta cosa hacerlo a mano, y ahí es donde aparece la magia de multiplicar matrices, porque una multiplicación de matrices eso es lo más eficiente que hay en el mundo computacional, eso lo hace prácticamente solo. Entonces, nosotros cuando hacemos esa predicción hasta ahora solo hemos hablado del forward propagation. Término fancy para decir, meto a la caja negra eso, muevo el switch y veo que bombillo se prende. Pero entonces, supongamos que yo quiero es que el cableado de mi casa, o quiero es como hacer esa predicción, como dice aquí, forward propagation, para hacer ese elemento nuevo. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a hacer esa corrección? Como digamos, esto no era 52 cuando es el 35, era 26. Entonces, como si yo tuviera una resortera y empiezo a tirar datos, empiezo a tirar las piedras a cómo sale. Yo miro qué tan lejos estoy en la diana y qué tan lejos estoy de acá. Esta distancia de acá es lo que nosotros llamamos la función de pérdida, el loss function, así como nos ponemos fancies. Esas funciones de pérdida van a ser cualquier cosa, o sea, yo puedo calcular esta distancia yéndome para acá y sumándolas, sacando esta distancia al cuadrado, sacando esto al cuadrado más esto al cuadrado, diciendo cuántas vueltas de la circunferencia bajando 0.1 centímetros tengo que dar para llegar aquí al centro. La función de pérdida puede ser lo que yo quiera. Lo que importa es que yo voy a tratar de hacerlo lo más pequeño. Un ejemplo más cercano es como cuando usted va a la primera cita y comete el error de empezar a hablar de su ex porque no sabe qué decir. No sabe absolutamente nada. Entonces usted se empieza a dar cuenta de que en las citas que va teniendo, dejan de haber siguientes citas y lo empiezan a gostear, lo empiezan a no llamar. Entonces usted empieza a entender que esto es no. Ahora, como pequeño spoiler de más adelante, no porque usted hable de su ex, eso quiere decir que no tenga que hablar de su ex con otras personas, porque si usted conoce a alguien que también tenga estos elementos de superar y que hable del ex con cariño, de pronto con esa persona sí lo puede hacer. Entonces hay que mirar
caso a caso. Entonces, un ejemplo que voy a utilizar más adelante también esta analogía para explicar otras cosas es que existe algo llamado el material enlatado. El material enlatado, es un término genérico acá, es cuando usted tiene ciertas como historias, anécdotas o cosas para decir a otra persona para no, llamémoslo así, entrar en pánico y empezar a hablar del ex, empezar a hablar del trabajo, empezar a hablar de que se le murió el gato ayer o de cosas que en el objetivo, que es tener una cita bonita, romántica, etcétera, no está bien. Se podría decir como una especie de guión. Entonces, si usted tiene un material enlatado, algo que usted cuando se desvara, cuando usted se vara, puede llegar y decir como, mientras está pensando como, venga, ¿qué le voy a decir? Venga, es que no traje la tarjeta de crédito para pagar la cena. ¿Cómo le voy a decir que la pague ella? ¿O cómo le voy a decir que la pague él? Entonces, mientras usted está pensando cómo decir eso, viene lo del material enlatado. Entonces, este material enlatado sería la analogía de ustedes meter eh, la, a los problemas en ciertas redes neuronales que saben que funcionan mejor. Ese es el elemento o la razón de ser de ese material enlatado. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver de que vamos a optimizar esos pesos. Entonces yo cómo disminuyo el error de empezar a hablar de algo que, llamémoslo así, molesta a la otra persona. Existe algo que en el cálculo se llama derivadas, el teorema fundamental de cálculo. Supuestamente, según el Ministerio de Educación, entre muchas comillas, eh, esto se ve en el colegio, porque lo evalúan en el ICFES. Pero en el colegio le dicen que eso lo ven en la universidad y en la universidad le dicen que eso lo ven en el colegio. Entonces es muy probable que eso no se sepa como tal qué tanto es, pero en serio, o sea, cuando uno ve en el ICFES, está en el ICFES, en el plan de estudio, se los digo porque en algún momento ayudé a preparar gente en el ICFES, está entre las preguntas cosas de esto. La derivada es cuando, ustedes se acuerdan que nosotros estábamos metiendo cosas en una elemento aquí, como un WX, voy a borrar eso porque escribí WW, iba a escribir U, me traicionó el subconsciente, XW como tal, que esto está metido en algo. La derivada es algo que le ponen como un cosito por acá para más caché, que es lo que yo voy a hacer para poder devolverme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa derivada tiene como un concepto, como una pendiente de una recta o como una razón de cambio. Y nos va a servir para saber hacia dónde hay que ir para ir al objetivo. Entonces, es como usted empezar a darse cuenta que el problema de aquí es que usted no está comunicando, no está generándole valor a la otra persona. No le está diciendo algo que a la otra persona le interese y con lo que la otra persona pueda conectar. Entonces, esa conclusión a partir del hecho, eso de volverse a la conclusión, es la razón por la que derivamos. ¿Y por qué se basan las derivadas? Porque después de ir a hacer la predicción y ver por cuánto me equivoqué, yo necesito devolver ese cuánto me equivoqué para tratar de equivocarme menos. Ese es como el objetivo de esto. Entonces, en la grafiquita que nosotros tenemos aquí, el descenso del gradiente, la función de pérdida, palabras bonitas, lo que yo voy a querer hacer es siempre bajar el error. Entonces, esa pendiente puede ser para arriba o para abajo. Simplemente me dice que es como esta, llamémosla así, esta inclinación. Yo no sé para dónde va. No se necesita, pues sí, para amar se necesita derivar porque ustedes tienen que, una relación de pareja se basa en satisfacer las necesidades propias de uno y entender las necesidades de la otra persona y poder satisfacerlas a la vez y que esa satisfacción de las otras sea como algo que me alegra a mí, que lo que haga la otra persona para satisfacer sus necesidades no me ataque las mías. Entonces, hay que derivar las necesidades de la otra persona, como entenderlas de lo que me está diciendo, para poder meter a satisfacer esas necesidades. Yo tengo que saber mis propias necesidades para comunicarlas y tengo que saber derivarlas o entenderlas de lo que dice, de lo que hace, de cómo habla, de todo, para poder empezar a satisfacer. Entonces, como les decía, si ustedes se van y miran en el chat, todo el mundo ahorita está mandando
a con lo que relaciona la jerga que yo estoy diciendo, con series de Taylor, que si ella es constante, que lo del backpropagation y todo eso, todo lo vamos a relacionar con jergas y por eso es que estamos hablando de eso. Entonces, la idea de esa derivada es que yo voy a calcular un numerito de tal manera que si yo me voy por ese lado, yo voy a disminuir el error. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es de pronto la parte importante. Yo no puedo llegar y volver el error cero. Supongamos que hay una persona que me gusta y a esa persona le gustan las personas de pelos de al menos 8 colores. Si la nariz, perdón, si la oreja está por encima del ombligo, el lóbulo, no soy humano. Entonces tengo que tener oreja súper abajo de acá. Si no tengo al menos 2 cicatrices en la cara, no sirvo. Entonces, supongamos que el papá de esta muchacha, yo estoy haciendo overfit a esta muchacha y me convierto en lo que ella más ama, en lo que ella necesita. Satisfago exactamente todas sus necesidades con mi existencia. Resulta que el papá, la única razón por la que no es el papa, es porque se emborrachó un día y tuvo una hija. Es prácticamente la encarnación de la santidad en la tierra. El tipo va caminando y los ríos se van haciendo oro y por donde todo el mundo está haciendo tiene ángeles. Esta persona, por sus guiones sociales y sus valores, va a verme aquí con esta como forma de ser y va a decir, no, no me cae bien. Esto aplica para cualquier contexto. Uno se mimetiza en el contexto social que tiene, eso se llaman guiones sociales como tal. Y esto es un ejemplo súper exagerado para que quede súper claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese error no es que yo voy y cambio completamente y dejo de hacer las cosas, o sea, como no voy y hago caso y completamente, hay que aprender a aprender bien. Y ese es el alfa. El alfa es lo que evita que ustedes después de conocer a una persona en la primera cita le propongan matrimonio y se casen con ella. Es lo que evita que usted amanezca en Las Vegas con un anillo y un certificado de matrimonio y ni siquiera sabe con quién y termina siendo una película de comedia del 2010. Ese alfa, el objetivo es que usted no quiere empezar a brincar en ese gradiente descendiente, que no quiere irse directo al error cero. Porque ¿cuál es el problema cuando el error es cero? El problema cuando el error es cero, que es lo que termina siendo una red neuronal al final de todo, si usted la deja corriendo y se va a dormir, es que usted se vuelve perfecto para lo que está utilizando para predecir. Usted se vuelve la persona perfecta para otra persona, pero usted seguramente si a otra persona le pasa algo, se muere, se consigue otra persona, sus necesidades cambiaron y uno ya no la satisface como es, va a tener problemas. Por ejemplo, eso de uno tatuarse en la cara el nombre de la pareja o tatuarse en el corazón o como tal ese tipo de cosas es problemático. Entonces, la idea de ese, llamémoslo alfa, es evitar yo irme a lo loco, voy a proponerle matrimonio, fue amor a primera vista, quiero pasar el resto de mi vida de la otra con esta otra persona. No, 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 eso no. Ustedes van a tener relaciones razonables, relaciones basadas en los datos, en la satisfacción de las necesidades y en el bienestar mutuo. Entonces, la idea del alfa es evitar que usted le proponga matrimonio una vez a la otra persona. En un ejemplo un poco más visual, si yo estoy aquí, la red neuronal va siendo esta como la función de pérdida, yo quiero ir aquí al puntico más abajo, a lo más negro. Somos del vacío y el vacío volveremos a ir. Entonces, yo voy a intentar ir en esta dirección para llegar al vacío. Pero, sí, yo me voy demasiado al vacío, va y me caigo, sigo derecho, me voy por la rampita, doy 3 vueltas en el aire y termino como por acá. Entonces, por eso es que hay que ir pasito a pasito. El abrazo del vacío es algo que se va disfrutando después de uno pasar por una vida plena. Uno no va directo al vacío como tal. Hay que aguantar esto. Todos somos dignos de ser humanos. La edad del ser es soportable. Los lobos en la estepa pueden ser felices. El libro El desasosiego de Fernando Pessoa termina con unas conclusiones así exótico, etcétera, pero bueno. Entonces, todo eso que acabo de decir es el principio del backpropagation como tal. Entonces, el backpropagation es un pasito para adelante
un pasito para atrás, de ladito, media vuelta para allá. Un pasito para adelante es como tal el hacer hacia adelante en la red. Doy un paso hacia adelante en la red y hago una predicción con una cantidad de datos. Entonces yo con esa cantidad de datos voy, puedo tener 1, puedo tener 10, puedo tener 1000, puedo tener todos mis datos. Entonces yo voy y los meto. El batch size, el tamaño del lote, caché, es como si yo tengo 1000 datos, si yo meto los 1000 de uno, o voy metiendo de 10 en 10. El epoch es cuando yo ya metí, epoch, otra vez caché, es cuando yo ya metí los 1000 que tengo. Y ya pasaron una vez por eso. Entonces, el pasito para adelante. Hago una predicción. Se activó acá, quedó esto acá. Miro qué tanto me equivoqué de eso. Y luego doy el pasito para atrás. Y el pasito para atrás es empezar a calcular ese error con esas derivadas, con esa parte mágica, que es semicaja negra, pero esto lo hace solo. Entonces, él va a calcular el error de acuerdo a la función de error que yo le dé. Y como para devolverme tengo que derivar, va a depender de la otra persona también, como tal. Es decir, si yo tengo diferentes funciones de activación, para de prendido pasar a apagado, necesito hacer algo diferente. Entonces, no es siempre el mismo proceso en términos matemáticos, pero es el mismo proceso en términos generales. El de ladito es, yo voy ajustando esos pesos pasito a pasito, no me voy a lo maldita sea. Voy pasito a pasito, voy con calma. El alfa depende de esas personas, depende de la persona correcta. O sea, el amor no tiene un tiempo como tal para salir. El amor ocurre cuando tenga que ocurrir. La chispa se prende cuando se quiere ocurrir. Entonces, el alfa depende del problema. El alfa es un hiperparámetro. El alfa uno lo elige. Usualmente uno quiere un valor pequeño porque casi nunca, yo me lanzo la maldita sea y me caso el primer día. Y el media vuelta para allá es que yo voy a repetir esto. Y cada vez que repita eso, es un algoritmo de gradient descent, estoy mejorando los pesos y estoy minimizando el error. Podemos ver esto como la magia de nunca rendirse, de seguir intentando, de seguir creciendo como persona, de siempre ser mejor. Entonces, yo no quiero llegar al error cero, porque nosotros somos perfectos en nuestras imperfecciones, como nos enseñó Coraje. Nosotros lo que queremos es ser la mejor versión de nosotros mismos para lo que queremos lograr. Y ese queremos lograr es algo que no tenemos ahora, es algo que está a futuro, algo que no hemos observado. Entonces, la magia de una red neuronal, el poder que tienen, es el de nunca rendirse. Entonces, de nuevo, un pasito para adelante, hago la predicción, calculo el error y doy un pasito para atrás. De ladito voy ajustando los pesos y media vuelta para allá, vuelvo y lo intento una y otra vez y nunca me rindo. Entonces, en este momento, recuerden que ustedes son los mejores. Así están siendo iluminados por la luna como tal, corazoncito, firmita, todo eso. Porque en este momento viene la medio parte matemática y viene de algo que es muy interesante. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que es este cálculo de acá. Y aquí esto tiene algo que es un poco ponzoñoso. Este 2 de acá no es este 2 de acá. No sé, como ese 2 de dónde sale. ¿Y cómo no es ese 2 de acá? ¿Cómo yo sé que es ese 2 de acá? Yo la primera vez que leí como no tiene sentido que eso se multiplique y seguí bajando y miré como el código y como ese 2 aparece acá en el cálculo, o sea, acá, aparece aquí quemado. Yo como, pues sí, el 2 tiene que aparecer aquí quemado porque no puede ser ese 2 porque yo estoy cambiando el peso. Entonces es como, esta es la parte que yo siento que los estaría estafando, si no por lo menos medio miramos un poco los números, pero vamos a ver es como la esencia de qué es eso. Vamos a ver una parte un poquito formal, pero no se asusten, ustedes son los mejores. Es normal que si ven esos números les parezcan en chino. Vamos a ver esos elementos. Entonces, eso es magia. ¿What? ¿El 2 de dónde sale? El 2 sale de que la función de activación de que la función del error, justo arribita de ese código, nos dijeron que era el cuadrado medio del error. La fórmula del cuadrado medio del error es esta. Entonces,
no necesitan saber eso, que solo que esto es como una fórmula, otro elemento acá. La derivada de esto baja este 2 para acá y saca algo que se llama la derivada interna, que al final es como saco lo que está metido en esta caja. Y termino como haciendo un numerito acá que termina siendo 1. Entonces, el 2 de allá es este 2 de acá. Y como la n es 1, termina siendo 2 de lo que predije menos lo que era. Entonces, el 2 viene de ahí. Eso es todo la parte numérica necesaria para entender. Este alfa aquí es lo que llaman la tasa de aprendizaje. De nuevo, es lo que evita que nos casemos. Y esto es el peso nuevo, y de hecho eso lo tengo acá arriba. El peso nuevo es el peso que tenía antes menos alfa por ese cambio. ¿Y esto qué quiere decir? Que la nueva forma en que yo voy a ir a las citas es la forma en que iba antes, pero ajustando un poquito como de pronto el volumen, de pronto el, de pronto el llegar temprano, de pronto sí, como poquito a poquito voy haciendo este ajuste. Entonces, la parte, aquí está formal por si lo quieren mirar, pero no está importante, es como una regla de la cadena, y eso son muñecas metidas dentro de una muñeca. Entonces, siempre yo voy a tener que esta función del error es una cosa metida dentro de eso, otra cosa metida dentro de eso. Entonces, como todo eso está dentro metido y metido y metido y metido y metido, sí, todo lo que están diciendo son cosas válidas. De hecho, tip para las personas, para la loción, es mejor echársela aquí y moverla entre los brazos porque quedan oliendo un poco más con menos loción. Pum. Como hablar de redes neuronales. De hecho, con tal de que ustedes le den valor a la otra persona, ustedes pueden hablar de lo que sea. Ustedes pueden hablar de su ex y levantarse a otra persona. Lo que importa es que ustedes comercien el valor. O sea, digan las cosas de eso. Porque muchas veces lo que enamora no es lo que usted está diciendo, sino cómo le brillan los ojos, como tal. Todo esto no necesitan entenderlo en este momento. Es normal que esta sea la cara ahorita, pero es como el proceso que va haciendo es ir llevándose unos números hacia atrás. Eso es como lo importante. Entonces, ese ir llevándose esos números es, esto de acá es como el error en la salida y este es el peso. Entonces, este 3 de acá, sí es este 3 de acá. Y este menos 4 por 2 es que yo predije 6 y era 10. Entonces, 6 menos 10 da el menos 4 y el 2 viene de la otra parte como tal, de la derivada de la función de activación. Entonces, ese 2 no siempre está ahí. Ese 2 es porque en este caso particular tenemos una función particular con unas características particulares que hacen aparecer ese 2. Entonces, este 2 en realidad termina siendo de esa derivada de la función de la salida o de la función de activación. Esto es todo lo que necesitas saber. Esto es como más numeritos matemáticos. No es tan importante entenderlo como tal. Es importante entenderlo de que esto está haciéndolo y me estoy devolviendo. Este es el pasito para atrás, el backpropagation, el ir ajustando. Este cálculo de acá, de todo eso de las derivadas y todo eso, el nuevo peso es igual al peso que tenía menos lo que hace que no me case una vez por este pedacito de acá, por el cambio en la W. Entonces, esto es como se va calculando esto hacia atrás. Esto es diferente para cada red neuronal porque las muñecas que yo tengo son de diferentes tamaños, son de diferentes formas. Unas las pintaron a manos grandes maestros japoneses ciegos con los ojos cerrados, trascendiendo los límites de la humanidad. Otros son la manifestación física de el ki de la espada, listo para poder cortar cosas con un solo pensamiento. No importa lo que sea. Lo que importa es que voy a tener algo metido dentro de lo otro y me voy a ir devolviendo. Y la forma en que me devuelvo aquí está súper simplificada, pero esto es real para todas las redes neuronales. O sea, esa magia que hacen es el regular cómo se van comportando en las relaciones, en las primeras citas, para que maximizar el éxito de la relación como tal. ¿Correcto? Esto es lo mismo. Aquí, ojos para afuera, carita gritando. Es más formalmente decir de dónde salen esos números como tal. Los números salen de
matemáticamente se van sacando. Lo que ustedes tienen que saber es que se da el pasito para atrás y que el pasito para atrás hay que ir cuidándolo. Por ejemplo, ustedes van aprendiendo que cuando van a dar el paso para atrás, traten de pisar con algo que no les ponga el centro de gravedad como hacia acá y que los haga caerse. Entonces ustedes van aprendiendo a bailar practicando. Entre más bailen, entre más pasen por esas redes neuronales, más epox hayan, etcétera, mejor van a bailar. Pero el proceso es así iterativamente. Esto es matemáticamente cómo se hace. De dónde salen esos números es como el secreto. O sea, es lo que hay debajo de la caja negra. Ustedes para prender un bombillo tienen que mandarle energía por un cable y mover el switch. Ustedes no necesitan saber hacer el cable, pero sí necesitan saber que el cable pasa electricidad. Porque si no, ustedes le pueden poner un pedazo de goma. Porque no entienden que para que prenda el bombillo tiene que tener energía. Entonces, esto está aquí formalmente y lo pueden revisar como con más calma. Después hay muchos videos sobre esto, pero en resumen es que yo sí, como esto está una cosa metida dentro de la otra, yo siempre me voy a ir como trayendo lo que traje por ese concepto de la derivada interna que siempre va a quedar como acumulándose. Entonces, en una red neuronal, si uno lo hace formalmente, todo lo que llevo de páginas pasadas está escrito de la derivada de A con respecto a Z, de la de Z con respecto a Y, bla, 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 parla que nadie entiende, 20.000 páginas y nadie quiere hacer los cálculos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las redes neuronales son tan bonitas? Porque usted no tiene que entender que haga esto para que lo haga. Ella lo hace porque ya las programaron para hacer esto. Lo que ustedes tienen que entender de nuevo es que el cable que lleva electricidad hacia el bombillo conduce electricidad y que esa conducción de electricidad, entonces hay cables que son mejores como tal para ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que hacen aquí es hacer un cálculo de que yo hago la primera pasada y me da 7, el error. Cuando yo hago la siguiente pasada, me da un error más bajito, como tal. Entonces es 5,04. Entonces, de verdad, mejoró el error con los datos que yo estaba prediciendo. ¿Sí? Si yo hago esa pasada como un montonero de veces, el error siempre va a bajar. ¿Por qué? Porque yo estoy con el alfa regulando que el error no baje tanto para ir de pasito, de ladito, pero si yo dejo eso corriendo al infinito, voy, eh, me voy a ver una película, me quedo dormido en la película, llegando a la casa más en el paseo millonario, me toca devolverme de una selva otra vez a la ciudad, paso 20 años ahí en eso, me hacen una película de mi historia y luego me acuerdo que después de recuperar mis funciones cognitivas de dónde queda mi casa y llego, esto va a dar el menor error, pero ese menor error está haciendo overfit a con lo que fue entrenado. Va a predecir perfectamente lo que fue entrenado seguramente, pero si yo lo voy a probar con un caso de la vida real, hagan de cuenta como ustedes le pueden ir súper bien en la universidad a sacar 5 en todo, pero pasan a la industria y como les cambian las reglas de juego, como, wow, ¿qué pasó acá? Me toca volver a ajustarme, volver a aprender. Entonces, eh, para medir el error, ustedes pueden hacer cualquier función. La función que elijan va a depender del tipo de problema que tienen y de cómo quieren que se comporte. Ese error que está preguntando María Paulina es como que va a estar metido en eso de las derivadas. Ustedes van a ir devolviendo ese cálculo de cuántos se equivocaron y como tal. Entonces, ¿cuándo parar el pasito para atrás? Cuando ustedes les empieza a doler las piernas. De nuevo, incluso vean acá que todavía está y ya vamos a ver de eso en un momentico. Aquí tenemos el nuevo peso, es el viejo peso con formas fancy de decir el cambio. Alfa, forma fancy de decir la tasa de aprendizaje, lo que evita que me case en la primera cita. Lo que aquí sigue en el caso es que vamos a decir que existe Keras, TensorFlow. Keras es como una API metida dentro de TensorFlow y tenemos PyTorch, que es otra parte. Entonces, durante el curso vamos a hablar principalmente de Keras y de TensorFlow. ¿Y por qué de Keras? Porque en Keras las cosas quedan escritas más bonitas y menos así, menos como es más visible. Entonces, aquí, esto es un ejemplo donde vamos a cargar unos datos. Entonces, sin ver la estructura de la red neuronal,
sin ver la estructura. Esto es lo que voy a predecir. Esto es lo que yo tengo para predecir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces yo voy a tener 10 neuronas en la entrada, una caja negra que yo veré cómo la monto, seguramente con funciones de activación ReLU, magia vudú, que pueden tener los tamaños que yo quiera porque yo no sé qué patrones hay acá. Y esta salida es un elemento binario. Entonces seguramente voy a tener una neurona con una función de activación sigmoide, porque yo sé que la sigmoide es como una regresión logística. Entonces, sin ver, ni siquiera vamos a ver ese gráfico. Antes de ver el gráfico, yo ya sé que mis datos funcionan de esta manera. Los vamos a acomodar de esa manera en la red y así es que vamos a hacer la predicción. Entonces, esto de aquí es como cuando ustedes están poniendo los zapatos, la camiseta para ir a bailar. Se están acomodando, poniendo bonito, alistándose para salir. Todo esto es ese proceso. Tengo las camisetas y las canciones que voy a bailar, porque pues me voy a ir cambiando la camiseta de pronto cada vez que la vaya sudando. Ahora hay un concepto que es el escalamiento, y el escalamiento creo que con lo que hemos visto hasta ahora se entiende por qué importa. Si ustedes tienen un pie más largo que el otro, un pie más largo que el otro, como una variable que es más grande, lo que va a pasar es que si esto todo está entrando a una combinación lineal de algo, si estas dos cosas tienen como el mismo uso en el baile, como teóricamente usted está bailando con sus dos pies, en teoría los va a usar por partes iguales, supuestamente, o sea, en teoría, no sé cómo no, este peso va a dar más grande y este peso va a dar más pequeño para compensar la diferencia en estas dimensiones. Y esa diferencia en magnitud, la red la va a tener que ir aprendiendo. Entonces es como ustedes hasta que no encuentren como la plantilla del zapato que haga que las dos piernas les den iguales, van a tener más dificultad en bailar. No es necesario a estandarizar los datos como tal, pero sí hace que eso funcione más rápido. Es decir, ustedes cuando quieren ir a bailar, ustedes quieren que sea lo más breve posible, van, se toman una cervecita de pronto y empiezan a bailar de una vez. No quieren como, venga, ¿y qué canciones vamos a poner? ¿Y en qué parte de la pista? No, no, de una vez vamos y bailamos de una vez, sin miedo, sin nada. Entonces, por eso se hace la estandarización, porque es más fácil que aprenda con numeritos pequeños, que todo está igual, que vaya inspirándose esa relación, que vaya yendo en la dirección correcta. Esto lo podremos asemejar en las relaciones a como cuando ustedes tienen una opinión muy fuerte sobre la religión y la otra persona es atea, como eso puede ir haciendo que la relación vaya yendo hacia una dirección o a ciertas conversaciones no tan amables. Entonces queremos como estar en un campo de igualdad. No es necesario porque hay relaciones que se dan así desde un principio y que van pasito a pasito, hacer de ladito a ladito, pero lo hace más fácil de aprender como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí hacen eso de que lo escalan. Aquí todavía se está vistiendo, se está poniendo bonito para ir a bailar. Aquí, esto es, que lo estaban preguntando un poco antes, el set de entrenamiento, el set de validación y el set de prueba. Hay 3 sets. Yo con uno voy a entrenar los datos. Con otro voy a ir mirando que esos datos no estén como tan locos. Y con otro es como yo voy a ir a probar. Piensen en eso como si estamos hablando de ir a bailar, por ejemplo, aquí hay una cultura que no sé si todavía esté porque pues ya pasé por eso hace años, donde las señoritas a los 15 años les hacen un vals o algo así. Entonces podrían ver el set de entrenamiento como las clases de vals. El, el set de validación como con quién están bailando el vals en esas clases de entrenamiento. Y el set de prueba como con quién bailan el vals en los 15 años. Como lo que va a ser de verdad, lo que de verdad importa, pero necesitan un compañero de baile para ir acomodándose. Entonces ya vamos a ver que noten esto, ¿no? Como yo les había dicho que sin mirar este grafiquito, la entrada era 10 y la salida era 1, y esto en realidad no importa tanto, los tamaños no importan,
porque nosotros no sabemos cuántos patrones hay en los datos. Como tal, no lo sabemos. Entonces, esto acá podría ser 64, podría ser 128, podría ser 42,690 o podría ser cualquier número. Lo que importa es que la entrada son 10 y la salida es 1. Y miren, es sigmoide. Precisamente porque nosotros ya tenemos una experiencia, vamos a decir, es un programa de clasificación binaria, entonces seguramente la salida es sigmoide como tal. Todo esto de acá de la mitad no es como tan, llamémoslo, importante. Vamos a ver si nos funciona así y si no lo vamos a cambiar. Entonces, este código lo que hace es que lo que aquí dice input check es la X que entra. O sea, este es el 10. Este numerito de acá son estos 32 y este activation igual relu es la función de activación. Hay una lista de mercado de funciones de activación que ustedes pueden ir probando. La recomendación es que ustedes primero exploren los datos, hagan el EDA y vayan viendo si están viendo patrones, si van viendo como grupos, si van viendo como que, oiga, cuando yo prendo el aire acondicionado y baja la temperatura, la gente se empieza a poner más ropa, se empiezan a ver esas como relaciones. Y eso les va dando una idea de cuántos patrones pueden haber en los datos. Eso del sequential no es más que jerga de Keras para armar la red. Entonces, este codiguito de aquí lo que está haciendo es diciéndole a Keras, pínteme esto y calculen y hágame como hace la pista de baile, cuadra todo el plan para ir a bailar. Entonces, como vamos a ir a tal local, vamos a llegar a tal hora, va a ir a tocar tal músico, es hacer todo el plan, a cuadrar el plan como tal con los amiguitos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esto es jerga para decir, vamos a ir a bailar de esta manera. Este es hagan de cuenta hasta acá, estamos vistiéndonos para prepararnos a dar el pasito para adelante. Aquí estamos dando la mitad del paso, el pasito para adelante y ya estamos pensando cómo es el pasito para atrás. Entonces, este optimizer, ¿se acuerdan que yo les decía que era como W' o el nuevo peso es el peso anterior menos alfa por el cambio? Resulta que esta es la forma más básica. Pero, esto puede tener muchas otras formas. Lo importante es que en este momento vamos a dar de ladito, de ladito. Entonces ese optimizer es cómo vamos a dar ese de ladito, cómo vamos a hacer esos ajustes. Este loss es la pérdida, o sea, es como yo estoy calculando cómo me equivoqué. ¿Cómo sé que es 32? Estos números de la mitad, como les he comentado, son números que están ahí para probar. ¿Cómo lo sé? Lo vamos mirando como tal. No lo sabemos a priori porque no sabemos qué patrones hay en los datos. Esos números dependen de los patrones que hay en los datos y nosotros no lo sabemos. Lo vamos a meter a la red neuronal para ver qué patrones hay. Muchas veces, si ya conocemos los datos, los números van a venir de esos patrones que vamos viendo. El bias se puede especificar o no. En este elemento de las redes neuronales va a tener como llevarse una parte de los pesos. Es como ese amiguito al que usted le cuenta todo y cuando pelea con la novia le pega siempre la llamada y que seguramente si usted se va a casar va a ser el padrino de la boda. Ese es como el bias acá, pero no es necesario tener un amigo así para estar en una relación. Entonces no hay que especificarlo como tal. Cuando nosotros empezamos a poner estas palabras de jerga, vamos haciendo ese acomodo. Lo importante es que aquí estamos pensando en el pasito para atrás, para devolverse. Aquí estamos acomodando el pasito para adelante. Y cuando yo corro estas líneas de código, el punto fit, este punto fit, a mí me gusta mucho el ejemplo de bailar porque el punto fit es cuando usted empieza a bailar y entonces empieza a poner fit, empieza a llegar a su peso ideal. Hay un X de entrenamiento y un X de prueba que son usted bailando. Este batch size es como cuántas canciones se va a bailar cada vez que va a salir a bailar. Los epochs es cuántas veces va a salir a bailar al año. Y este dato de validación son sus parejas de baile. Son contra usted, con quién va a contrastar que está bailando bien, que no le está pisando los pies.
todo este código, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener que yo puedo tener tres casos como bailarín. O bailo bien, o bailo mal, o bailo normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La función de pérdida en la parte del entrenamiento siempre va a bajar. Si yo bailo solo, yo voy a bailar mejor como yo bailo solo, como tal. Entonces, cuando yo pongo una cantidad de POCs muy grandes, voy a minimizar el error y voy a hacer overfit, porque el error en la parte de entrenamiento siempre va a ir bajando hasta que llegue al mínimo posible. Pero cuando yo lo estoy mirando con mi compañero de baile, con mis datos de prueba de validación, voy a ir viendo que voy bailando mejor, la persona está disfrutando, pero llega un punto en que yo empiezo a bailar mejor que la otra persona y la otra persona es la que me empieza a pisar a mí. Entonces empieza a subir el error de mi pareja de baile, como tal. ¿Sí? Entonces, cuando hay overfitting es cuando yo dejé eso corriendo mucho rato, practiqué mucho solo en el cuartico sin salir a bailar con nadie y cuando fui a bailar con nadie le pisé los pies porque aprendí a bailar fue solo. Cuando hay underfitting es cuando estamos compitiendo a ver quién pisa más a la otra persona, donde ni mi pareja de baile baila bien, ni yo bailo bien. Y cuando hago el good model es cuando estamos bailando bien, no nos estamos pisando, la quinceañera no va a llorar después del vals porque pasó una pena con las amigas, todo está correcto. Entonces, eso en las gráficas de pérdida y de accuracy, ¿qué va a pasar? La pérdida es los errores que yo tengo, entonces yo quiero bajar los errores. Ustedes saben, sí, voy a bajar los errores. Entonces, lo que yo quiero hacer es que la pérdida vaya bajando, que yo deje de pisar a mi pareja de baile. Y el accuracy es la cantidad de pasos que voy bien, como tal. ¿Sí? Entonces, en un modelo bien, debería verse algo así, como la pérdida va bajando y el accuracy va subiendo de la mano con mi pareja. De tal manera que todo va de la mano, todos bailamos bien, todos lo pasamos bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay gente que baila brusco. Hay gente que mide el doble que otras personas. Entonces van a haber situaciones donde necesitamos controlarnos. Hay unos elementos que evitan el overfitting. ¿Qué es este overfitting? De nuevo, vamos a hablar del overfitting con el contexto que llevamos como usted ir a Las Vegas, emborracharse y llegar de vuelta a Colombia con un anillo, un certificado de matrimonio y una película comedia romántica grabada donde usted va a pasar toda la película descubriendo con quién se casó y quién tiene su billetera porque necesita darle algo al jefe. Entonces, estas técnicas que tenemos de regularización o de cómo ir parando, van a ser técnicas que van a evitar que hagamos ese overfit. Que, como mostrábamos anteriormente, que sean, llamémoslo así, la persona perfecta para otra persona, pero imperfecta para todos los demás. Esta regularización L2, en el caso de ustedes, esto está más pequeño, pero yo lo hice más grande para que se pudiera ver. Lo que va a hacer es que no es importante entender estos numeritos. ¿Qué es esto? Son los pesos del modelo. ¿Qué es esto? Están elevado al cuadrado. ¿Qué es esto? Un numerito de magia vudú. ¿Qué está haciendo esto? Está evitando que los pesos se hagan grandes. Es decir, está evitando que usted mande la patada a lo maldita sea bailando y le dé una patada a su pareja de baile como tal. Entonces, esta regularización va a evitar que los pesos crezcan, los va a mantener controlados. Entonces, por eso les decía, no es tan necesario desde la entrada, es una buena práctica porque lo hace todo más fácil, pero aquí arribita que están haciendo el scaler no es tan necesario porque hay técnicas por dentro de, no importa si usted tiene una pierna más larga que la otra, hay una pareja de baile que seguramente es perfecta para usted. No importa con los defectos que usted tenga, hay alguien en el mundo especial para usted. Eso es lo que hace esta regularización L2. Hay una llamada L1 que no está acá, que lo que va haciendo es, en lugar de este cuadrado no está el 2, y por magia vudú matemática lo que termina haciendo es que en unas neuronas no se activen y hace como una selección de features, pero es en esencia lo mismo, como tal. Sí, es como una especie de parámetro, como, llamémoslo así, suele ser como una especie de función, pero lo que importa saber es que cuando uno hace esto, evita que los pesos se vayan a lo loco. Es decir, evita que usted
es como esos remedios caseros que usted se toma que hace cuando va a ir a tomar para no emborracharse. Esto es lo que está haciendo esto. El early stopping, que seguramente le va a dar mucha más también luz a qué es eso de validación, entrenamiento y prueba, es como comer antes de la fiesta, el caldito de pollo. Se nota que son personas que han tenido este tipo de vida anteriormente. Eso está perfecto porque están dando el aceite de bacalao, los caseros antes de la fiesta, los caseros después de la fiesta, eso no pasa nada. Eh, no, yo he conocido gente que literalmente compra espíritus, alcohol del 96% y le echa alcohol del botiquín para bajarle la concentración y después le echa un poquito de frutiño y le echa agua y así es como van cogiendo el ponche para la fiesta. Yo he visto esas cosas allá en la universidad como no se muere esta gente, son inmortales como tal. Entonces, este early stopping es yo cuando voy entrenando haciendo el pasito para adelante, el pasito para atrás, de ladito, media vuelta para allá, yo tengo una pareja de baile, estoy aprendiendo a bailar con alguien. Este alguien es el set de validación. Entonces yo siempre el set de entrenamiento voy a estar yo mejorando. Pero va a haber un momento en que uno de los dos va a ser mejor que el otro. Y va a empezar la otra persona a cometer errores por no poder seguir. El parar antes es parar cuando ambos están en sincronía. Entonces después el modelo justo aquí va a ser usado en la parte de test, en la parte de prueba, que es lo que nunca he visto. Cuando yo ya aprendí a bailar lo suficientemente bien con esta pareja, voy a ir a de pronto salir a la fiesta, a bailar con otra como tal persona. ¿Sí? Entonces, el early stopping es un criterio donde yo llevo estos de validación que son una pareja de baile para ver cómo estoy bailando y como tal se hace como tal el elemento. Entonces, recuerden que matemáticamente lo que yo estoy haciendo es volviendo el error lo más pequeño posible. Si yo no tengo el alfa, el error de una vez se va a lo loco por todos lados hasta que llegue a un mínimo local o a un mínimo diferente dependiendo de cómo esté como optimizando. Los epochs es cuántas veces yo voy a hacer esos cambios. Si yo hago muchas veces esos cambios y voy tratando de ir a lo más bajito, siempre voy a estar disminuyendo el error con lo que estoy entrenando, pero de nuevo, yo no quiero hacer eso, por eso es que no dejo tantos epochs, porque no queremos esto, hacer el overfit. Yo hago overfit y empiezo a generalizar mal, y esa generalizar mal es cuando ustedes empiezan a decir exactamente la misma parla que le dijeron a su primer amor cuando tienen 40 años. Entonces, esta diferencia de acá es lo que empieza a pasar cuando dejan haciendo las cosas infinitamente. El último como truco que tienen acá es el dropout, que es que imagínense que este es su escritor o detrás de su cama, un cablerío. Entonces, imagínense que compran un marranito que tiene varios cables para conectar ahí. Entonces, en lugar de tener ese cablerío, tienen una cantidad menos de cables. Entonces, el dropout lo que hace es que apaga la luz, como desconecta, apaga unos switches para que ustedes más fácilmente encuentren cuál es el switch que prende la bombilla que ustedes necesitan. Entonces, lo que pasa es que este peso que tiene de esta predicción, que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 componentes, se reparte entre estos tres. Entonces, eso va apareciendo como aleatoriamente, esos como, hagan de cuenta como si vivieran en Venezuela, por decir algo, que la luz se va aleatoriamente durante el día, es algo parecido. Como lo que manda Cristian es este cablerío de acá. Ustedes quieren menos cables para que los cables estén mejor, no se tengan fricción y se dañen. Entonces, como ustedes ven, aquí hay menos lineecitas. Y como ustedes se acuerdan de todo eso, de que la derivada, el error, montonero de cosas ahí, como hay menos líneas, hay menos operaciones y esto lo hace más rápido. Entonces, lo que aquí dicen es, hagamos un modelo que sea problemático. Aquí vemos que pasa esto. La validación se va para arriba la pérdida. Va, mi pareja, yo dejé tirado a mi pareja me está pisando, me va a tocar cambiar los zapatos porque tenía tacones súper puntiagudos y me abrió un hueco.
está mal la cosa. El accuracy, lo mismo, da más bajito en ese set de validación. Mi pareja me está volviendo nada. Entonces uno empieza entonces a hacer el 1, 2, 3, 4, va. Ir bailando lentamente como tal, de tal manera que yo utilizo una de estas técnicas para controlar ese overfit, para controlar que yo solo sepa bailar una sola canción, para controlar que yo solo sepa bailar con una sola pareja, para controlar que yo soy es la persona perfecta para alguien en particular. Y lo que hago es meterle este regularizador. Este regularizador de nuevo lo que hace es que yo no esté, de que mi pareja aquí no me esté mandando el pie a lo maldita sea a oprimir el zapato con la punta del tacón y que yo no esté mandándole la patada bailando súper brusco, sino con calmita, con todos los elementos. Y lo que hace este kernel acá es a evitar que me empiecen a pisar acá. Vean que esto es como un electrocardiograma, que la pérdida y la curva si se van moviendo súper fuerte. Lo que hace este kernel es que es esa voz dentro de su cabeza que les dice, no muchacho, no se case, o sea, espera un poquito, firme capitulaciones. No. Entonces, si ustedes fijan, esta curva es mucho más calmadita, mucho más de la mano, mucho más amable. Todo este código de acá que dice Model 2, Model 3, Model 4, copian y pegan de arriba y le cambian un pedacito. Esto sigue siendo con una entrada de 10. Vean que aquí dijeron que 32 no les bastaban y pusieron 1000 para que tuvieran 2 neuronas para cada estudiante de la cohorte como tal. Sí, hay 2 neuronas para cada estudiante de la cohorte porque les gustó, porque querían que tuvieran ustedes un lugar para sentarse y un lugar para poner los pies. Entonces aquí hay 4000. Pero los números no importan tanto porque es más para proceso de aprendizaje como tal. Y ustedes se fijan, aquí pasa eso. Entrenamiento y pérdida van de la mano, van hacia un solo lugar y validación, accuracy van de la mano y estos salticos son como más, llamémoslos, controlados. Entonces, ese es el efecto que tiene la regularización. Así como no hay un solo consejo que sirva para todos, no hay una sola forma de evitar que ustedes terminen casados con 15 hijos antes de siquiera perder la virginidad. Eh, Hay diferentes técnicas y las técnicas ustedes pueden ir probando cuál funciona mejor. Hay como algunos remedios de que, por ejemplo, si le están poniendo los cuernos, seguramente ahí no es, o si la persona a usted lo hace sentir menospreciado de pronto y tampoco es como red flags, señales de alarma o patrones de comportamientos que ustedes los hagan ir de una mejor manera a ciertos elementos, pero lo importante de esta sesión como tal no es entender estos numeritos, no es entender este código, no es llegar y ver esto con una sonrisa y decir, mira mamá, sé escribir en hebreo. Y no, no, no. La intención de esto es entender que esa caja negra no es tan negra, que de pronto está polarizada y si la miran de otro lado se ve más hacia adentro lo que hay y entender que eso no es más que dar un pasito para adelante, un pasito para atrás, de ladito, media vuelta para allá, un montón de veces. De hecho, seguramente muchos de aquí hicieron algo como muy parecido a esto en alguna parte de la universidad, porque la esencia de estos elementos como tal eh, está basada en la historia, en todo lo que uno aprende en la universidad. Seguramente cualquier persona que haya estudiado algo que tenga matemáticas ha visto algo parecido como tal eso. Entonces, de nuevo, el objetivo era pasar de así, caja negra, ¿cómo es que dijimos acá? Somos seres del vacío que lentamente son arrastrados al abismo eterno. La vida no tiene sentido. A, cada latido es un poema que mi alma hace para esta bella existencia terrenal. Soy felicidad pura. A, vamos bien. Contestando lo que dice Andrew, que ya creo que podemos pasar cerrando acá a responder algunas de las preguntas que he ido mirando. El Deep Learning es el conjunto de algoritmos que incluye primos de las redes neuronales que detectan patrones. Las redes neuronales son un conjunto de algoritmos que son
las regresiones lineales con funciones de activación que tienen un comportamiento particular, pero hay otros algoritmos que son primos de las redes neuronales que también están por ahí. Se pueden utilizar más de una técnica, pero uno puede estar, dependiendo de cómo las esté combinando, perdiendo como tal valores, pero sí se pueden utilizar diferentes técnicas como tal para la activación de estos como tal, llamémoslos así, elementos. Voy a tomar una pequeña captura porque toca hacer una publicación más tarde. Vamos a ver, yo creo que creo que le doy un pasito para adelante es la mejor para la publicación. Mientras vamos escribiendo ustedes las preguntas, si quieren para ir aquí finalizando, esta es la perfecta para una publicación de que dimos clase. Sonreímos y tomamos la captura. Y sale ahí. Vamos, toca hacerla porque me toca guardar el recuerdo. ¿Cómo incluyo el early stopping en el código? Usualmente yo siempre digo, uno lo que hace es early stopping keras y lo busca como tal. Entonces, el early stop, siempre todo lo que uno tiene una pregunta está, y usualmente cuando uno tiene estas cajas negras, es un parámetro que uno le pone igual a algo. Entonces, en Keras, seguro se acordarán un poco de Dash, se hace con algo que se llaman callbacks, que es como algo que está monitoreando el proceso y ustedes le dicen cómo cuadra esa parada. Como por ejemplo, cuando empieza a tener cuántas pisadas de más tiene que parar. Todo lo que dice acá es lo de eso y son como parámetros que dice como que si usted quiere retornar los mejores pesos, si tiene un baseline, si quiere imprimir muchas palabras ahí, los deltas y todo eso, pero como tal es eso. Lo de las pisadas y todo eso depende porque recuerden que el objetivo de un modelo es generalizar. Entonces, ustedes tienen que ver eh, con la propia experiencia cuándo es mejor parar. Usualmente uno puede probar con los valores por defecto como tal, pero ir revisando, ir viendo si de pronto ustedes cambian algo a mejor y el cómo funciona tiene como una razón matemática de ser y tan, llamémoslo así, como un efecto. Pero muchas veces este tipo de cosas de programación y de cosas, muchas veces es bueno descubrirlo por experimentación. Por ejemplo, a esto lo tenía preparado y de pronto se los paso cuando los tenga listo, como tal, que es como, ahorita se los paso porque no lo alcancé a terminar por muchas cosas, pero es como uno lo hace a mano, el que es como el hello world de esto, que es como uno detecta esto que es un uno. Entonces aquí está hecha la red neuronal a mano con los pasitos de para adelante, para atrás y todo eso. Yo les paso esto ahorita más tarde esta semana porque no lo alcancé como a terminar y de hecho la prueba que hice me dio mejor que la red neuronal basiquita tirada a lo loco en Keras como tal. Eh, pero es como todo esto que está en matemáticas, que está como vuelto así, que son un montonero de fórmulas acá, que ustedes las pueden copiar y pegar de la fórmula a una función y meterla, se va haciendo eso. Ahora sí, pregunta Felipe que si siempre es mejor un modelo de redes neuronales que regresión lineal o logística. Una red neuronal es en esencia una regresión con una función de activación. No siempre va a ser mejor y hay que comparar. Y una regresión logística es una regresión lineal con una función de activación, metiendo una función de activación sigmoide como tal. Este, como dice Alex, es el MNIS. Esto es más como si quedaba tiempo, lo iba preparando, pero no alcancé. Lo tengo abierto como por mostrarles que lo que aprende es como estos patrones, cómo va haciendo como tal, y los modelos matemáticos pueden ser inputs de una red neuronal. La red neuronal puede tener de entrada todo lo que usted quiera tener y técnicamente la salida de cada neurona sí puede estar siendo como un modelo matemático y usted puede meter lo que quiera, pero usualmente uno trata de meter variables para que tengan un comportamiento como tal, que se diferencian con los algoritmos genéticos. En esencia son muy parecidos porque se hace un proceso de mejora continua hasta que hay un criterio de parada. Digamos, son como primos hermanos, son similares entre sí en ese proceso de que el backpropagation es una forma de minimizar algo, los algoritmos genéticos y otros algoritmos son
palabras bonitas. De hecho, yo me gradué con un algoritmo genético, entonces por eso le entiendo de qué está hablando Rominger como tal. De hecho, yo me gradué con un algoritmo genético que tiene un nombre re exótico, como es un modelo matemático difuso multiperiodo multiobjetivo para el diseño de una red logística inversa sostenible, que hasta no me lo querían dejar pasar, que porque era muy chicanero con un pelo de pregrado y todo, que los recuerdos de la universidad. Pero como tal eso, las imágenes de caption tienen algunos logins de Weight Survey, tienen Deep Learning. La idea de ellos es que esas imágenes de captcha pueden tenerlo y pueden tener un Deep Learning para detectar cuando usted es humano, dependiendo de cómo lo haga. Seguramente sí tienen unos modelos así, pero no todas las implementaciones lo tienen. Los algoritmos genéticos no, y particularmente creería que es más porque en Python no están tan bien implementados y casi que usualmente uno los implementa casi que en MATLAB a mano. Y como tal, las lecturas de imágenes, voz y más, para la parte de imágenes, particularmente son convoluciones, lo que se utiliza más adelante, hay unos casos de eso, y se van mirando bien en esa parte como tal, que es, voy a dejar que el siguiente instructor lo haga como tal, bien, para que no se le vuelva a romper el corazón, hay que fortalecerlo, hay que hacer cardio. Cuando tienes que llenar el mínimo de palabras en tu resumen, sí, puede ser, puede ser. Creo que debe estar por ahí dando vueltas, o sea, debe estar en lo de la Wish. Eso fue como, sí, lo hice como por hacerlo, porque sonaba como chévere, como tal, esa parte, No, es que eso de los modelos difusos, les soy sincero, eso es más chicanería jerga. La forma en que está hecho es como volver la cosa de la forma más sencilla posible y salirse con la suya, como bajarlo para que suene poderoso y uno de verdad lo está haciendo así, pero hacerlo como con valores esperados y todo eso. Si no se le puede explicar a la abuela, no entendió y le puso ese nombre. Tocaba porque a uno le piden que los nombres de las tesis sean como lo que está ahí adentro. Y entonces a mí me tocó aprender esa parte también un poco después de eso. La función de activación es parecida. La función de activación es lo que hace que se prenda la bombilla y a veces llaman a la salida de una capa oculta enlace para la que conecta una capa oculta con otra, pero pues depende, o sea, depende también porque muchas veces hay como no coherencia entre jerga, como una gente habla de una manera, por ejemplo, el otro día tenía una discusión con Jaime sobre la función sigmoide, sobre la regresión logística, porque en una literatura de la regresión logística basta que usted calcula el numerito 0,9 y en otro basta que usted tiene el 1. Así, entonces como estábamos ahí como tal, diferente ahí en esa parte. Oli, no me olviden, Francisco, no sé, no te olvidamos. Ah, no, ya vi que ya cargó la imagen. Es posible para elegir el mejor modelo matemático, Em, es que uno puede hacer lo que quiera con tal de que todo pueda ser combinación lineal del otro y pase por activación, pero qué tan bueno sea va a depender mucho de la calidad de los datos y de los patrones que uno vaya como tal teniendo en ellos. Sí, o sea, va a depender mucho de eso. Podría ser posible, pero no. Los transformers, como están preguntando allá más arriba también, son es un nombre exótico que tienen unas redes neuronales con una estructura diferente. Hay otros nombres que hay por ahí que también son perceptrones, que son jerga para decir algo en particular o como unas características como particulares. O sea, no sé si ustedes han oído de marketing, que algo llamó el buyer persona. Ese buyer persona es como un tipo de persona a la que yo le voy a vender el producto. Algo así también son esos nombres de las redes como tal neuronales, como ese cliente que yo me imagino. Entonces, los nombres de las redes neuronales son, esta de acá resuelve tal problema y detecta tal patrón de tales tipos de datos, entonces es mejor usar para imágenes redes convolucionales, para series de tiempo, long short term memory neural networks y así como empieza uno como de pronto a mezclar ahí. Vamos a ver si me perdí algún otro comentario. No, no, tampoco todo un sábado, tampoco todo un sábado. A mí no me da la voz para hablar todo un sábado. O sea, igual aquí ya, de hecho, el que ya se quiera desconectar, nos podemos desconectar. Estamos es en la parte de responder preguntas, ver cómo estamos. De pronto, creen que
voy a poner aquí en el Polls and Answers la misma pregunta y vamos a ver cómo nos cambió. O sea, vamos a poner en el Polls and Answers esa misma pregunta y si quieren reaccionen. Si de pronto el objetivo que era pasar de, de rojo a verde o de rojo al menos a amarillo, funcionó. Ahí ya mandé la pregunta como tal. Estoy estalladísimo. La noticia es que vamos a hacer robots casi humanos. Esto se quedó súper arriba. Esto está como de hace 20 años este live chat. Yo me acuerdo que le estaban diciendo eso a Ana al principio. No, esto por escribir allá, perdí el live chat acá de directo. Pues denme un momentico para ver qué están escribiendo. Que se me fue full hacia arriba. Si no la usa el sábado, la mente aprendiendo. Sí, a uno tiene que tomar esas pausas para el bienestar y aprender a aprender. Un poco, como todo lo que tiene nombres parecidos a la María, tiende uno como a ver, es que uno siempre puede hacer analogías, así como yo les conté muchas analogías de redes neuronales con otras cosas, uno puede hacer analogías en diferentes cosas y ponerse a forzar modelos a hacer algo que no son, pero uno sí podría estar, o sea, no conozco tanto de redes complejas, de pronto si eso es de networks como tal de red, de pronto más o menos, pero no, y me dice que ya usted, el workspace tiene GPU, creo que no, no tiene GPU, y no, sí, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos. Espero que tengan una. Y les iba a poner Never Gonna Give You Up, pero tampoco vamos a hacer esa parte ahí. Entonces espero que les haya funcionado, que hayamos de verdad pasado, y voy a mirar de hecho, al, al, a la parte, vamos a ver cómo está el Pulse and Answers ahorita. Pues hay más verde ahorita que pareciera haber más verde que rojo. Pues no alcanzó. Entonces creo que se logró el objetivo. Ahora hay más verdes que rojos, aunque los rojos están subiendo. Ah, no, ahora están subiendo los verdes otra vez, pero pareciera que se cambió el objetivo, que se cumplió el objetivo. Entonces, eso es lo que quería lograr hoy. Si se logró eso, logramos el cometido. Entonces, espero que termine de tener entonces una buena noche. Ya Mónica está sonriendo, listo para despedirnos a todos. Por supuesto, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Chicos, sabemos que este espacio con estos temas son un poquito densos, pero gracias a nuestros TAs todo se hace un poco más fácil. Recuerden que el conocimiento es algo que se va adquiriendo y por el momento vamos a adquirir es un poquito de sueño. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Jorge. Que pasen una feliz noche y nos vemos el sábado. Aquí está Pablo. Pequeño choices.